Hola, hoy vamos a ver el tema de modularización. La modularización es una forma o un enfoque de programación en donde el objetivo es dividir nuestro software, nuestra aplicación, en módulos más pequeños, es decir, en pedazos de códigos divididos, de tal forma que cada uno de estos códigos estén orientados a resolver una misma problemática. Es decir, vamos a dividir funciones que estén relacionadas entre sí en bloques distintos de código y eso lo vamos a agrupar de tal forma que podamos establecer conjuntos comunes de código para resolver determinadas problemáticas. Este concepto se aplica a diversas áreas dentro de lo que son las tecnologías, dentro de lo que es la electrónica. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que son las arquitecturas de software de PC, donde vamos a tener, por un lado, una división en capas. Por un lado, la capa inferior, que es la capa de hardware, luego una capa superior a la de hardware, que es la capa de abstracción de hardware. Es una capa que va a tener componentes como un bootloader, que es el arrancador, eh, los dispositivos, los drivers del dispositivo de hardware. Esto vendría a ser la capa más cercana al hardware. Luego viene la capa de sistema operativo, es la capa del kernel básicamente del sistema operativo, que es la que se encarga de manejar y comunicarse directamente con el arrancador del sistema y los drivers. Luego viene la capa de sistema de servicios, que generalmente son herramientas que incorpora un sistema operativo, como el administrador de archivos, la interfaz gráfica, el administrador de tareas. Y por último, en la capa superior vienen las aplicaciones que nosotros programamos, los softwares, Microsoft Office, un navegador web, todos los software que trae una PC vienen en la capa superior. A la vez, esta capa, que es la que vamos a programar nosotros, la podemos dividir en módulos, también con un enfoque de capas o con otro tipo de enfoques, de tal forma de hacer un código mucho más entendible, mucho más legible y mucho más reutilizable. El tema de capas no solamente se aplica a lo que es una arquitectura de software de PC, sino también se aplica en dispositivos similares. Por ejemplo, en nuestro caso se va a aplicar en lo que son los sistemas embebidos. En este caso tenemos el ejemplo de la arquitectura Android, muy similar a lo que es una PC, pero bueno, distintos tipos de capas, pero en donde en la base está el kernel de Linux, el kernel del sistema operativo y en la superior la aplicación. Acá, como les comentaba, la arquitectura en capas de sistemas embebidos. Tenemos el hardware por debajo, que es procesador, memoria, dispositivo de entrada y salida, los drivers del dispositivo, un sistema operativo que puede ser opcional o no, y la capa de aplicación, que es lo que programamos nosotros. El firmware es lo que programamos nosotros, que podemos conectarnos directamente con los drivers del dispositivo, que son, por ejemplo, las librerías del fabricante, las funciones de Arduino. Todas estas funciones que nos facilitan el acceso al hardware se encuentran en esta capa, mientras que la capa de aplicación es la que vamos a programar nosotros. Ahora bien, ¿cómo creamos módulos en nuestro software o firmware? Esto lo podemos hacer mediante un enfoque en archivos, es decir, dividir nuestros módulos en archivos. Para eso vamos a tener, por un lado, archivos públicos, por otro lado, archivos privados. Los archivos públicos son los archivos de cabecera, los archivos .h, y por el otro los archivos .c, los archivos fuentes, van a ser los privados. Cuando hablamos de público significa que el usuario, el que programa el código principal, tiene acceso a este módulo a través de lo que ve en el archivo de cabecera. En este archivo vamos a tener, por ejemplo, lo que son los prototipos de funciones. Un prototipo de función es la declaración de la función.
Por ejemplo, la declaración de la función suma, donde tenemos que especificamos el tipo de dato que devuelve y los parámetros que les pasamos. En este caso, devuelve un entero y le pasamos dos enteros, x e y. Del otro lado, vamos a tener los archivos fuente que son privados. Estos archivos privados, todo lo que tengamos acá, el usuario de este módulo no va a poder acceder a él de manera directa, sino que lo va a tener que hacer a través de los prototipos de funciones declarados en el público. Acá vamos a implementar esas funciones. Por ejemplo, suma, vamos a implementar que devuelva la suma de x e y. Es decir, los parámetros que le pasamos van a devolver ese valor. De esta forma nos queda dividido por un lado todo lo que son los archivos públicos con la información accesible para el usuario del módulo, y privado, donde hacemos todo de manera tal que no interfiera con el resto del código. ¿Cómo vamos a comunicarnos entre módulos? A través de, por ejemplo, el archivo principal o otros archivos que realicen determinadas funciones. Vamos a hacer llamadas a función que están visibles por el usuario dentro del módulo H, y esas llamadas a función vamos a obtener una variable retornada o alguna información retornada a través de la función que se realice dentro del módulo.c. De esa forma interactuamos a través del módulo.h como intermediario, y siempre en el archivo principal o en los archivos principales vamos a estar llamando a dichas funciones accesibles en el archivo.h. Para esto es muy importante el uso de ciertos especificadores, por ejemplo static. Static asegura que el ámbito de una variable o una función sea el archivo. Esto nos va a permitir a nosotros hacer que ciertas variables sean privadas, es decir, similar a lo que pasa con una clase de C++, donde tenemos métodos y funciones miembros públicas y privadas. Acá vamos a lograr lo mismo con static, para poder justamente que esto que nosotros no queremos que el usuario modifique de nuestro archivo .c, de nuestro archivo fuente, poder declararlo con static y de esta forma darle mayor seguridad y robustez a nuestro código. Básicamente, extern es el otro de los especificadores que vamos a utilizar. Vamos a declarar una variable como extern para avisar al compilador que esa variable la va a encontrar en otro archivo. Por ejemplo, acá declaramos variable global tipo entero y la usamos en una función dentro del archivo 1.c. Y por el otro lado tenemos archivo 2.c, donde usamos la misma variable, pero la declaramos como extern. Fíjense que acá, en la variable iniciar, la inicializamos en 0, pero en el archivo 2, que la declaramos como extern, no la inicializamos en 0. Es decir, las variables solo se inicializan donde son declaradas. Cuando hacemos referencia mediante extern, no volvemos a darle el valor inicial. Entonces de esta forma podemos usar variables que no sean static, que sean globales en distintos archivos. Y ahora vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo vamos a implementar un módulo de LED. Básicamente vamos a ir viendo paso a paso cómo escribir el código. Después de abrir un nuevo proyecto, vamos a dejar el proyecto en limpio, y el objetivo de este código es crear como una librería de LED, donde vamos a tratar de dividir en dos capas. Una que va a ser la principal, que va a acceder a esta librería, a este módulo, que se va a encargar de encender o apagar LEDs ya previamente establecidos, cuyos LEDs van a tener un color, rojo, verde, amarillo. De tal forma que nosotros simplemente
desde nuestro main, digamos, LED de qué color querramos que se prenda y se cumpla eso. Siempre lo primero que debemos hacer es crear los archivos .c y .h de nuestro módulo y darle un nombre obviamente que trate de identificar lo que tiene ese módulo. En primer paso, lo que vamos a hacer es crear la estructura, una estructura vacía que nos permita utilizar este módulo y que nos permita ir compilando a medida que vamos agregando funciones, y a la vez esto nos va a permitir a nosotros ir estableciendo una estructura de un trabajo, de un proyecto, y después nos va a permitir trabajar de manera grupal mucho más sencillo. Entonces, lo primero que vamos a realizar, una vez ya teniendo los archivos, es ir a nuestro archivo. En nuestro caso vamos a comenzar por el archivo led.h y vamos a escribir las directivas que nos van a permitir a nosotros evitar que este archivo se incluya muchas veces. El if not define, numeral if ndef, significa if not define. Led-h siempre se pone en mayúscula y en lugar del punto el guión. Nos indica que si este archivo no fue todavía llamado, no está definido, lo definimos y cerramos todo con un endif. Esa arquitectura nos permite a nosotros evitar que se produzcan múltiples inclusiones, porque por ejemplo ahora lo vamos a incluir en lo que es el archivo main.c, haciendo un llamado, /include/led.h, y nos dice que vayamos a una carpeta para atrás, vayamos a la carpeta include y vayamos al archivo led.h. Y también lo vamos a llamar desde led.c. Siempre tenemos que tener la referencia desde el archivo fuente al archivo de .h. Y como esto tenemos dos referencias, tanto del main.c y led.c, esto nos va a hacer que si nosotros nos pusiésemos esta directiva del if not define, cuando se compilaría se generarían varias referencias, por lo tanto se duplicaría el código. Por eso es importante poner las referencias. Mientras tanto vamos a ir agregando las funciones, los prototipos de funciones. Dijimos que en el led.h vamos a escribir los prototipos de funciones. En este caso vamos a escribir una función para configurar los pines y vamos a escribir después otras funciones para modificar los valores de los pines de los LED. En nuestro caso vamos a comenzar con un programa con dos LEDs. Por un lado el LED del pin rojo y por el otro lado un pin para el LED verde. De tal forma que nosotros, dependiendo de dónde conectemos los LEDs, podamos utilizar esta función para configurarlos. Y mediante Doxygen ahí podemos escribir el comentario. Por ejemplo, función para configurar los LEDs, los pines de los LEDs. Y como parámetro va a recibir el pin del LED rojo y el pin del LED verde. Además de esto vamos a agregar, como decíamos, las funciones para activar o desactivar los LEDs. Por ejemplo, LED on y LED off. Estas funciones simplemente lo que nos van a recibir van a ser el número el pin, mejor dicho, el LED que queremos configurar, más que el pin. ¿Por qué? Va a ser mejor recibir el LED y no el pin, porque de esta forma vamos a evitar que estas funciones trabajen directamente, que el usuario tenga que trabajar directamente con la capa inferior de hardware. Entonces, en lugar de usar el LED pin,
vamos a poner simplemente LED. Y lo vamos a especificar mediante un char, de tal forma que nosotros le pasemos la letra del color que querramos. Por ejemplo, R para rojo, B para verde, y si ahora hacemos otros podríamos poner diferentes letras o caracteres para los diferentes tipos de LEDs utilizados. Esta especificación se la damos en el resumen y le indicamos que como parámetro va a recibir determinada letra para determinado color. Por ejemplo, R para rojo y B para verde. De esta forma ya nos queda todo escrito en nuestro LED.h. Es decir, vamos a tener los prototipos de funciones para configurar y luego para encender y apagar los LEDs. Vamos a escribir el mismo comentario para el LED off. Así nos queda bien completito. Va a ser lo mismo, nada más que en vez de encender, apagar. Y ahora nos vamos a ir al LED.c y vamos a escribir la declaración de estos archivos. Entonces, una vez ya con la declaración de estas funciones, ya tenemos todo el prototipo hecho. Y no necesitamos escribir nada para poder compilar el código y verificar que esté toda la estructura correcta. Si compilamos, bueno, en este caso me va a dar un error. Va a dar un error porque tenemos un archivo .c. No, perdón. En este caso ya tenemos todo de manera correcta. Por lo tanto, ya tenemos nuestra estructura para empezar a compilar. Sí, ahora vamos a empezar a utilizar el módulo que nosotros creamos en LED.h. Lo podemos ir utilizando en main.c, por más de que todavía no esté escrito. Vamos a utilizarlo y vamos a primero pasarle la configuración del pin, donde le vamos a pasar los números de pin que queremos utilizar, por ejemplo 0 y 2. Y luego vamos a utilizar un define que nos va a permitir a nosotros configurar esos pines, mejor dicho, para hacerlo de manera más práctica, que si queremos modificar un LED de pin, modifiquemos directamente la etiqueta, el define. Entonces utilizamos esto dentro del pin config. Y luego vamos a utilizar el resto de las funciones. Simplemente vamos a hacer un prendido y apagado, algo sencillo, para demostrar el uso. Vamos a hacer un encendido y apagado de cada uno de los LED, rojo durante un determinado tiempo. Ese tiempo lo definimos mediante el define de 1 segundo, de tal forma que va a ser un parpadeo del LED rojo y luego del LED verde durante 1 segundo. De esta forma tenemos nuestro código que, si compilamos, debería funcionar, más allá de que todavía debería funcionar la compilación, debería compilar, pero todavía no va a funcionar el código porque no tenemos nada escrito en LED.c. Pero sí, uno podría ir verificando, si tenemos un trabajo en paralelo, si lo que hizo por lo menos compila. Y acá está el error que les decía. Como estamos tratando de usar ahora sí las funciones LED_ON y LED_OFF que están declaradas en el LED.c, nos da un error. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con, en este caso, el framework de Arduino. Y el framework de Arduino trabaja con archivos
de C++, trabaja con C++. Por lo tanto, vamos a tener que declarar el archivo led.c como cpp para que pueda detectar correctamente estas funciones. Ahí vemos que está todo bien declarado, no hay ningún error de sintaxis ni nada, sino que el error viene referido justamente a que no encuentra, no está la referencia de las funciones ledOn y ledOff. Una vez corregido a led.cpp, vamos a poder compilar y ahí sí nos va a funcionar correctamente la compilación. Acá vemos como con led.c da error, y si cambiamos a led.cpp, ahí nos va a compilar de manera correcta. Y ahora sí, una vez ya verificado esto, vamos a darle la funcionalidad a cada una de estas funciones, vamos a declararlas, para lo cual nosotros vemos que acá vamos a recibir los números de pines, y estos números de pines nosotros vamos a tener que por un lado activar, configurarlos como salida, y por el otro lado conectarlos de una forma mediante al resto de las funciones. Es importante declarar el define del Arduino.h para tener la referencia a esta función de pin mode. Por eso lo podemos hacer en el archivo led.h, y después sí vamos a declarar estos pines como salida. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Nosotros podemos acá declarar el pines como salida, pero después para encenderlos o apagarlos tenemos referencias como letras. Entonces, ¿cómo hacemos conectar esa función de pinconfig con el resto? Y acá es donde vamos a utilizar variables que van a ser del tipo static. Entonces acá vamos a declarar una variable para el pin rojo, tipo entera, y otra para el pin verde. Y este tipo de variables la vamos a utilizar después. También lo que podemos hacer es declarar directamente un arreglo para que esto nos facilite la configuración, de tal forma de que nosotros a este arreglo lo utilicemos después en el resto de las funciones, y si nosotros queremos agregar más pines, simplemente modificando el índice del arreglo lo podamos hacer. Y le vamos a establecer como valores por defecto 0 y 1, es decir, si el usuario no pasa ningún valor, se tomaría 0 y 1 como defecto. Pero bueno, en realidad sí o sí se debe pasar un valor para poder realizar la configuración. Y a estos valores de pines le vamos a cargar los pines que le pasamos a través de la función a este arreglo del pinconfig. Entonces después vamos a usar pin 0 como el número de pin verde y pin 1 como el número de pin 0 como el pin rojo del LED rojo, y pin 1 como el número de pin verde. Mediante un for vamos a hacer la configuración de las salidas, de tal forma que si nosotros después modificamos, justamente como decía antes, el arreglo, sea fácil
modificar el código para mayor cantidad de LEDs. Y para que esto quede perfecto, lo vamos a poner en el define, donde pongamos el número de LEDs, y vamos a usar esta etiqueta tanto en el arreglo como en el for. Bueno, ahí tengo un error, ya lo voy a corregir. No se declara así el define, por eso me detecta un error después a la hora de usarlo. Y este define lo vamos a llevar a led.h, así lo tenemos accesible si queremos desde el main.cpp. También podemos hacer referencia a ese archivo si quisiésemos, por ejemplo, en lugar de poner los pines como define, los quisiésemos poner como arreglos, también el archivo main.cpp lo podríamos hacer. Y por último vamos a hacer las funciones que nos enciendan y nos apaguen los LEDs en base a utilizando un digital read y un digital write y pasando los pines que queremos encender dependiendo de la letra recibida. Por ejemplo, si recibimos la letra R, vamos a prender pines 0. Si recibimos la letra B, vamos a prender pines 1. Y esto lo podemos hacer mediante un switch, de tal forma que si después agregamos más letras, simplemente se agregar más case. Y en base a cada letra vamos a hacer un encendido distinto. Para la letra R vamos a encender pines 0. Vamos a escribir un 1 en pines 0. Ahí me faltó el 1, yo lo voy a agregar. Y para la letra verde, un 1 en pines 1. Y después para LED off vamos a hacer lo mismo, nada más que en vez de escribir 0, vamos a escribir, en vez de escribir 1, vamos a escribir 0. Bueno, acá estoy corrigiendo un poco los valores para que ya nos quede finalizado. Bueno, ahí me quedó un error, en realidad en pines sería digital write pines 1, 1 y por el otro lado pines 1, 0. Ya lo voy a corregir y lo voy a subir correctamente al código, pero de esta forma ya nos quedaría un programa modular y que nos permita a nosotros trabajar con un módulo de capas.